Los invito a que abran su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. La escritura dice de la siguiente manera: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor en el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. El tema de este día se titula La generación que no conoció a Dios. El libro de los Jueces nos presenta una generación que quedó etiquetada como la generación que no conoció a Dios. Mirando un poco el trasfondo de las generaciones anteriores, podemos notar que la generación que salió de Egipto había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí. Conocía la ley de Dios, conocía los 613 mandamientos que estaban representados por 3 leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Esta generación conocía las obras de Dios. La siguiente generación, que conquistó la tierra prometida, continuó por el mismo camino, por la misma línea. Conocían la ley del Señor. Ellos mismos estaban bajo esa formación, instrucción de Moisés, para después seguir obedeciendo a Josué. El mismo Señor le había dicho a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ambas generaciones, tanto la que salió de Egipto como la que conquistó la tierra de Canaán, tenían conocimiento de Dios, conocían su ley y fueron testigos oculares de las señales y prodigios que Dios había hecho, tanto en el Éxodo, en el desierto y en la tierra de Canaán. Ellos conocían cada estatuto, cada mandamiento. Ellos sabían que tenían que transmitir cada mandamiento a sus nuevas generaciones. En ella estaba incluido el mandamiento número 1, al cual no podía pasar desapercibido ni ignorado: el Shema Israel, o Oye Israel, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice de la siguiente manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor nuestro Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte, cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El Shema Israel realmente ponía un énfasis en que el padre tenía que guardar primeramente la palabra de Dios, que la palabra de Dios estuviera en el corazón, y después la tenía que transmitir a sus hijos, que los hijos abrazaran la palabra de Dios, y que el padre constantemente estuviera repitiendo, recordándoles, transmitiendo la palabra de Dios en su casa, en el camino, al acostarse, cuando se levantare. Hay un énfasis en que el hijo conozca la palabra de Dios, que el hijo conociera a Dios. Todo eso era con la intención de que el hijo tuviese conocimiento de Dios y también de que no se fuera a olvidar de Dios. También podemos notar que antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, ya Dios había advertido de que se cuidaran de no hacer alianza con los moradores de aquel lugar. Éxodo 34:12 dice: guárdate de no hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Así que había 2 consejos de parte de Dios.
antes de que tomasen la tierra prometida. El primero era que el pueblo de Dios tuviese conocimiento de la ley de Dios y que se la transmitiera a sus hijos. El segundo era que se guardaran de no hacer alianza con los moradores de aquella tierra, que al tiempo que Israel tomara la tierra prometida, su nueva generación no tuviera convivencia, no tuviera una mezcla con el paganismo, sino que fuera un pueblo santo y apartado. Podemos ver que cuando la generación de Josué entró en la tierra de Canaán, vemos una generación que siguió las instrucciones del Señor y que vio el poder de Dios. Vemos cómo Dios muestra su poder al detener las aguas del río Jordán para darle paso a los israelitas. Vemos también cómo Dios detiene el sol en Gabaón y cómo también la luna se detiene en el valle de Jalón para darle la victoria al pueblo de Israel. Vemos victoria del pueblo cuando toman a Jericó. Realmente esa generación vivió grandes triunfos y victorias y solamente fueron pocas las cosas negativas que pasaron, como por ejemplo ser engañados por los gabonaitas que se hicieron pasar por embajadores, pero esta generación vivió bajo la cobertura de Dios, en obediencia a Dios. Fue un pueblo que realmente tuvo victoria al conquistar la tierra de Canaán. En el capítulo 24 de Josué también podemos ver el discurso que narra José mismo en su despedida. En ese discurso hace una invitación al pueblo a que continúen creyendo en Dios, que lo sigan buscando y que tomen una decisión por familia de servir al Señor o no servirlo. La gente tenía ya que tomar una decisión, tenía que saber que Dios había estado con ellos y ellos deberían continuar bajo esa línea. En Jueces 2:10, la Escritura dice que después de la muerte de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. La generación que entró en la tierra de Canaán había llegado a su fin, ya no quedaba ninguno, y solamente se estaba levantando una nueva generación, todos los hijos de ellos, pero era una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Una generación completamente diferente a las dos anteriores. Esta generación se había caracterizado por hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así lo describen Jueces 2:11, 3:7, 3:12, 4:1, 6:1, 10:6 y 13:1. Constantemente hacían lo malo ante los ojos del Señor. Esta generación dejó al Dios de sus padres y se fueron tras los dioses extraños. Adoptaron costumbres paganas, hicieron alianza con los moradores de aquella tierra y todas las costumbres paganas fueron transmitidas para el pueblo de Israel. Pero había algo más entre el pueblo, que lo miraban como normal. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Jueces 17:6, 18:1, 19:1, 21:25 nos señalan que en aquel tiempo no había rey. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice, cada uno hacía lo que le daba la gana. Esta generación vivió alejada de Dios y solamente sobrevivió por un acto de misericordia, ya que Dios envió jueces, caudillos, para traer liberación al pueblo. Pero la maldad de este pueblo se ve reflejada en todo el libro de los jueces, donde cada uno hace lo que le daba la gana y cada uno hacía lo malo ante los ojos del Señor. La pregunta sería, ¿cuáles fueron las circunstancias que hicieron que esta generación no conociera a Dios? ¿Por qué esta generación no conoció a Dios? Podemos notar primeramente que esta generación no experimentó el cautiverio en Egipto, ni tampoco estuvieron errantes en el desierto. Tampoco lucharon para conquistar la tierra de Canaán. Esta generación no sufrió como sus ancestros. Esta generación le tocó vivir en la tierra que fluye leche y miel. Tenían todo a su alcance. Contraria a las dos generaciones anteriores, esta generación tuvo todo a su alcance. En Deuteronomio capítulo 8 ya el Señor les había advertido que cuando fueran a tomar la tierra de Canaán, tendrían alimento hasta saciarse,
tendrían casas para habitar, tendrían ganado en aumento, tendrían oro, plata multiplicado. Pero les aconsejó solamente no se olviden de Dios. Había una provisión abundante para el pueblo, solamente había un requisito, no olvidarse de Dios. Pero este pueblo se olvidó de Dios, pasó por alto la advertencia de Dios, el consejo de Dios fue ignorado y la gente se olvidó de Dios. Cuando una generación que se ha levantado, una generación nueva, es contraria a Dios, que no conoce a Dios, no se puede culpar en su totalidad a la nueva generación. Existe una culpa compartida entre los padres y los hijos, lo que los padres dejaron de hacer y la rebeldía de los hijos. Esa generación no conocía a Dios ni la obra que había hecho con Israel. Debemos de recordar que Dios había dado una indicación a Israel de repetir y transmitir la ley continuamente. Y también les dijo que no hicieran alianza con los moradores de aquella tierra. Pero tal parece que la generación de Josué, la que vivió bajo el sometimiento a la ley de Dios, la que obedeció la ley de Dios, la que vivió cercana a Dios, que conoció a Dios, tal parece que esa generación se enfocó tanto en la conquista que se olvidó de transmitir la ley de Dios a sus hijos. Cometieron el descuido más común en un padre. Los padres se enfocan en proveer lo necesario para los hijos, pero muchas veces se olvidan de la convivencia y de la formación en su hijo. Los padres piensan que solamente con proveer a los hijos lo necesario ya cumplieron, pero hay una parte que el hijo necesita, ser instruido, ser formado, y el padre tiene el deber de hacerlo. El afanarse mucho en el trabajo puede ocasionar el descuido de un padre con los hijos. Esta generación que se levantó no conoció a Dios, no tenía temor de Dios. Tampoco conocía las obras que Dios había hecho con Israel. Esta generación no conocía nada de lo que Dios había hecho. Desconocían las señales que Dios había hecho en Egipto. Desconocían que Dios les había dado el maná del cielo y el agua de la roca. Desconocían que el mar se abrió en dos para darle paso al pueblo de Israel. Esta generación tenía un desconocimiento total de todas las obras de Dios. Desconocía los hechos del Señor. Y ese es un error que también un padre puede cometer. El no transmitirle a los hijos los hechos de Dios, el testimonio, cómo Dios actuó en nuestra vida. Cuando los padres no le cuentan a sus hijos todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, por ejemplo, cómo fue rescatado, los milagros que Dios ha hecho con uno en nuestra vida, nuestro testimonio. Cuando los hijos no tienen noción de nada de esto, ellos plenamente desconocen el poder de Dios, desconocen la voluntad y la soberanía de Dios. Nuestro deber de padres es transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, los hechos de Dios, transmitir la fe, la confianza en Dios, para que ellos tengan conocimiento de Dios y conozcan que es un Dios poderoso. La nueva generación se caracterizó por hacer lo malo. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. Cada uno actuaba a su conveniencia, a su razonamiento. Todo lo malo que hacían no era cuestionado, ya que todos hacían lo mismo. Cada quien tomaba sus propias decisiones. En ese tiempo no había rey, gobierno, autoridad. No había a quien sujetarse. Los hijos crecían haciendo lo que ellos querían. Lamentablemente, hacían lo malo ante los ojos del Señor. En la actualidad, la nueva generación que se ha levantado, la generación del siglo XXI, tiene cosas similares a la generación de los tiempos de los jueces. Vemos que hay una generación que no conoce a Dios, que no tiene temor ni respeto a Dios ni a las autoridades, no conoce sus obras, ignoran las obras de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. No hay respeto a los padres, no hay respeto a los adultos. Infringen la ley de Dios constantemente. Todo lo malo ha sido permitido. Eso es lo que se está viviendo en este siglo. Pero las Escrituras se encargan de recordarles a los padres el deber que uno tiene de instruir a sus hijos para que tengan un conocimiento de Dios, para que conozcan sus obras, para que no se olviden de Dios. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere grande no se apartará de él. El hijo debe ser instruido desde pequeño. Desde pequeño debe tener un conocimiento de quién es Dios. Y cuando el hijo crece con esa instrucción, él se mantiene firme y nunca se va a apartar de él. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El hijo no debe altercar con el padre ni el padre con el hijo. No debe el padre provocar a ira al hijo, sino que lo debe de criar y disciplinar y amonestar en el Señor. Nuestros hijos, la nueva generación, son el reflejo de nosotros. Lo que hagamos o dejemos de hacer se verá reflejado en ellos. Nosotros como padres debemos dejar un legado perdurable, pero un legado donde Dios sea el reflejo de nuestras generaciones. Los hijos deben de representar a sus padres dignamente, siendo Jesucristo el reflejo en el cual podemos guiarnos. Estamos viviendo tiempos donde la ley moral de Dios ha sido infringida, debido a que todo lo malo ha sido legalizado y se ha vuelto permisible. Y nuestros hijos están creciendo en este mundo donde todo lo malo ha sido legalizado. Solamente el conocimiento de Dios lo puede apartar de los malos caminos, de las malas decisiones. En esos tiempos hay gente que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay gente que de la luz hace tinieblas y de las tinieblas hace luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como lo dice Isaías 5:20-21. En la actualidad estamos viendo una generación que no conoce a Dios. E inclusive podemos decir que hay apostasía en esta generación. Muchos jóvenes que asistieron a la iglesia se han apartado de Dios. Son indiferentes a las cosas de Dios. Su mente ha sido cautivada por este siglo. Han tomado decisiones que perjudican su vida y su relación con Dios, pero están caminando sin el temor de Dios. Están caminando bajo su propio razonamiento equivocado, pero nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos tienen que tener el conocimiento de Dios y deben de conocer las obras de Dios. Nosotros como padres debemos de transmitirlas. No podemos conformarnos solamente con ser salvos nosotros y cuando nuestros hijos se están perdiendo. Debemos de lanzar la red y alcanzar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Que la palabra de Dios traiga bendición en todas las generaciones. Debe de existir un vínculo espiritual entre los abuelos, padres y nietos, como lo hubo con Loida, Eunice y Timoteo. 3 generaciones fueron vinculadas con la palabra de Dios, fueron alcanzadas y se transmitió la palabra de Dios de generación en generación. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que su pueblo comparta la bendición, comparta el mensaje, que todo aquello que hemos recibido de gracia lo compartemos. Es tiempo de advertirles a esta nueva generación que no se amolde a este siglo, que no se conforme a este siglo, sino que sea transformado por medio de la renovación de su mente, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. Nuestro deber como padres es seguir transmitiendo el mensaje en la casa, en el camino, en la mañana, al mediodía, al acostarse, al levantarse constantemente, que nuestros hijos queden empapados de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, que los hechos que Dios ha hecho en nuestras vidas sean transmitidos a nuestros hijos y que ellos tengan el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. De esa manera podemos rescatar a nuestros hijos. Debemos de entender que vienen tiempos difíciles, tiempos sumamente peligrosos. No podemos estar viviendo de fantasías como que viene un gran avivamiento. La Biblia dice todo lo contrario. La Escritura dice que la maldad se va a multiplicar, que el amor de muchos se va a enfriar, que los enemigos de uno serán los de su propia casa, que los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. Solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Así que es tiempo. Estamos muy a tiempo de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, a esta generación, sin importar la edad que ellos tengan. Es importante que la palabra de Dios alcance a nuestros hijos y transforme sus vidas, y que ellos puedan transmitir también la palabra de Dios
a sus hijos. De esta manera cada generación va teniendo conocimiento de Dios. Y aunque el mundo sigue dando vueltas y se siga perdiendo, es necesario que nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, compartamos el Evangelio a nuestras familias y también a la gente que está afuera. Vienen tiempos difíciles y la iglesia no puede estar pensando solamente en un arrebatamiento como un escaparate. Tiene que enfocarse al presente, tiene que ver la realidad. Los tiempos cada día se complican más y solamente el conocimiento de Dios nos puede librar de todo lo malo que se avecina y de todo lo malo que los mismos gobiernos están permitiendo. Es tiempo de levantarnos en batalla, de pelear la batalla de la fe, sembrando la palabra de Dios en cada corazón, en cada alma, y que nuestros hijos desde pequeños conozcan al Dios del universo. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.